Bendiciones, mi gente. Hoy vengo a compartirles una de las enseñanzas más profundas y sagradas de nuestra religión. ¿Se han preguntado alguna vez quién es verdaderamente Orunmila? ¿Cuál es la verdadera esencia de Ifá? Y más importante aún, ¿qué significa realmente ser un Babalawo? En el video de hoy vamos a adentrarnos en los misterios más profundos de nuestra tradición. Te hablaré sobre los secretos que muchos callan, esos que solo se aprenden con sangre, sudor y dedicación. Veremos por qué Ifá no es simplemente un sistema de adivinación, sino una guía completa de vida. Si eres un aleyo que busca conocimiento, un iniciado que quiere profundizar o simplemente alguien interesado en nuestra tradición, este video es imprescindible para ti. Te explicaré desde la base hasta lo más complejo, revelando aspectos que quizás nunca has escuchado sobre la verdadera práctica de Ifá. Antes de continuar, te recuerdo que estás en Ofu no She, tu canal dedicado a la religión yoruba afrocubana y al espiritismo. Aquí encontrarás conocimiento puro y sin diluir sobre nuestras tradiciones ancestrales. No te vayas porque vamos a hablar de las 4 columnas fundamentales: Orunmila y su verdadera historia, la esencia práctica de Ifá, el verdadero camino para convertirse en Babalawo y los secretos de la meditación en nuestra tradición. Si aún no estás suscrito, este es el momento. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos sobre la tradición yoruba y el conocimiento ancestral. Hermanos, cuando hablamos de Orunmila, tenemos que ser completamente honestos y directos. En una tradición que fue transmitida oralmente durante siglos, resulta extremadamente complejo separar el mito de la realidad histórica. Les voy a explicar por qué. Nuestra tradición está llena de viajes maravillosos y hazañas extraordinarias. Por ejemplo, se habla del legendario viaje desde Meca hasta el actual Ile-Ife en un periodo de 90 días, algo que es, siendo honestos, extremadamente dudoso, si no imposible. De hecho, las investigaciones actuales nos muestran que existía un origen diferente, localizado al este de Ile-Ife. Lo que sí podemos afirmar con absoluta certeza es que dentro del área de lo que era Ile-Ife, existían 13 pueblos o grupos diferentes que conformaban una sola nación, y esto era así desde antes de grandes cambios históricos. Este dato es fundamental para comprender la estructura de nuestra religión. Ahora bien, tenemos a Setilú, una figura trascendental en nuestra historia. Según los registros históricos, era un hombre de origen Nupe que nació ciego. Sus padres, enfrentados a esta situación, inicialmente tuvieron dudas sobre qué camino seguir, si terminar con la vida del niño o permitirle vivir, sabiendo que sería una carga para la familia. Los sentimientos paternales prevalecieron y decidieron perdonarle la vida. Desde muy pequeño, Setilú demostró ser un niño extraordinario. A la temprana edad de 5 años, comenzó a manifestar poderes asombrosos de adivinación. Podía predecir con precisión quién les haría una visita durante el día y con qué propósito. Con el paso del tiempo, fue desarrollando sus habilidades en la hechicería y la medicina tradicional. En sus inicios como adivino, utilizaba 16 pequeñas piedras para sus consultas. Su éxito fue tan grande que pronto ganó la confianza y credibilidad de aquellos que acudían a él en momentos de angustia y desesperación. A través de estas consultas, logró establecer una forma de vida cómoda y respetable. Sin embargo, su creciente popularidad comenzó a preocupar a ciertos sectores. Al ver que incluso los sacerdotes respetables se estaban convirtiendo en seguidores de Setilú, los musulmanes de la región tomaron la decisión de expulsarlo del país. Este hecho ocurrió durante la entrada del Islam a tierras Nupe, lo cual es un detalle histórico significativo. Tras su expulsión, Setilú emprendió un viaje significativo. Cruzó el río Níger y llegó a Benín, donde permaneció por un tiempo en un lugar llamado Owo. De allí se dirigió a Ado y posteriormente emigró a Ile-Ife. Al encontrar este último lugar más propicio para ejercer su arte, decidió establecerse permanentemente. Su fama no tardó en crecer en Ile-Ife. Sus actuaciones y conocimientos impresionaron tanto a la gente que la confianza en él se volvió absoluta. Tanto así que logró convencer a la población de abolir las marcas tribales en sus rostros, algo notable considerando que estas marcas de distinción ni siquiera se practicaban en Nupe, su tierra natal. Es aquí donde la historia toma un giro interesante. En Ife, Setilú comenzó a iniciar a varios de sus seguidores en los misterios de la adoración de Ifá, convirtiéndose gradualmente en el oráculo consultor de toda la nación yoruba.
Ifá fue realmente conocido en el país por los yorubas, porque Oduduwa conoció a Setilú en Ile-Ife, aunque su culto no fue oficialmente reconocido hasta los años 1500, cuando el Aláàfin Ofirán, hijo de Onikbogi, le dio reconocimiento oficial. Según investigaciones históricas importantes, el intento inicial de gobernar y unificar estos 13 grupos fue realizado por Setilú, también conocido como Agboniregun, a quien la gente se refería respetuosamente como Baba Ifá. Él era el líder religioso y la cabeza espiritual de los 13 grupos en cuestión. Es precisamente en este momento histórico cuando Setilú y Oduduwa se conocen, y Oduduwa finalmente logra unificar a los 13 grupos bajo un solo poder político. Es fundamental entender que tanto el poder político como el religioso emanaban del mismo sitio, o al menos eso es lo que las tradiciones nos han transmitido. Esta es la razón por la que Ile-Ife es considerada la cuna de la religión yoruba, y Oduduwa es reconocido como padre de los yorubas. Sin embargo, es importante señalar que todo esto es en teoría. Ahora bien, cuando analizamos cualquier versión de la historia, nos encontramos con algo curioso. Todas las fuentes dicen que Setilú ya estaba en el área general de Ile-Ife cuando llegó Oduduwa. Siempre se le conoció como Setilú o como Agboniregun, y todos los textos históricos lo señalan como el fundador del culto a Ifá, al menos en tierras yoruba. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. En 1999 se realizó un descubrimiento que cambiaría nuestra comprensión del sistema. Se demostró que el sistema de marcar los odús de Ifá deriva del Kat al-Raml, también conocido como Ilm al-Raml o como Darb al-Raml. ¿Y qué significa esto? Era un sistema de escribir y golpear en la arena, donde se iba descontando de 2 en 2 hasta ver cuántos puntos sobraban, si 2 o 1. Con esto formaban un tetragrama que debía leerse como un tetragrama doble, igual que nuestros odús actuales. Este descubrimiento nos revela algo asombroso. El propio oráculo de Ifá es una adaptación yoruba de un oráculo árabe, y cuando vemos que se establece un origen nupe a Setilú, todo comienza a tener sentido. Las investigaciones históricas nos muestran que para esa época existían invasiones y mucho comercio por parte de musulmanes en la región. Esto nos lleva a una conclusión fascinante. Setilú, al ser desterrado, probablemente ya conocía el sistema y había aprendido su uso. Al ser ciego y no conocer otro medio de vida, fue desterrado por los sacerdotes musulmanes, quienes por alguna razón que desconocemos perdonaron su vida, algo notable considerando que la idolatría y hechicería en el Islam se pagaba con la muerte. Pero aquí viene algo que sacude los cimientos de muchas creencias establecidas. Históricamente los nupes trazan su origen a Tsoede, quien huyó de la corte de Ida y estableció una confederación de ciudades a lo largo del Níger en el siglo XV. En términos claros, los nupes llegaron a ser reino a finales de los años 1400, y la muerte de Tsoede se registra en 1531. ¿Se dan cuenta de la importancia de estas fechas? Si Setilú era de origen nupe, esto hace imposible que hubiera estado con Oduduwa. Más aún, significa que la entrada del oráculo de Ifá a tierras yorubas fue relativamente tardía. Vamos a ponerlo más claro, si Setilú fue desterrado por los nupes, esto tuvo que ocurrir en los años 1400 o inicios de los 1500, dándole el beneficio de la duda. Y aquí viene algo más impactante para la ancestralidad del Ifá yoruba. Las fuentes históricas nos dicen que Ifá fue realmente conocido en ese país porque Oduduwa se encontró con Setilú en Ile-Ife, pero su culto fue oficialmente reconocido por el Aláàfin Ofirán, hijo de Onikbogi, en los años 1500. Analicemos las imposibilidades históricas. Primero, Oduduwa pudo haber vivido entre mediados de los años 1200. Segundo, si Setilú fue expulsado por los musulmanes de Nupe, esto ocurrió a finales de los 1400 o inicios de los 1500. Tercero, por lo tanto, Setilú y Oduduwa no pudieron encontrarse en Ile-Ife. Los separan entre 150 a 200 años de historia. Cuarto, Setilú está históricamente más cercano al Aláàfin Onikbogi que a Oduduwa. Es evidente que el sistema de adivinación no pudo ser conocido por los nupes antes de que existieran en el área. Antes de ser nupes, existían en la región 12 villas federativas,
Tafie, Vida, Doko, Esa, Nupeco, Eda, Towagi, Egbe, Ewu, Yesa, Gaba y Panjuru. Como pueden ver, ni siquiera se llamaban nupes y eran villas independientes que se unían solo en momentos de necesidad. Para llamarse nupes o tapas, tuvo necesariamente que haberse dado la unificación del reino por Tsoede. Esto nos demuestra que Setilú y Oduduwa no pudieron coincidir históricamente, haciendo que la historia de que Setilú ya estaba en Ile-Ife cuando llegó Oduduwa simplemente no tenga credibilidad, menos aún cuando se habla de que estuvo en Ado. Los yorubas han querido mantener dos figuras trascendentales para su cultura, pero sus esfuerzos para hacerlas coincidir históricamente en tiempo y espacio han sido en vano, y esto no es un caso aislado. Lo mismo sucede con la relación entre Ochun y Changó, que están separados por unos 300 o 400 años de historia. Igualmente pasa con Moremi del siglo XII y Oran Millán de los siglos XIII y XIV. Casi 200 años de separación histórica hacen imposible que hayan sido esposos. De hecho, si tomamos como verdaderos los Esesifá de que Moremi fue esposa de Oduduwa y vivió en el siglo XII, también sería imposible que Oran Millán fuera hijo de Oduduwa, ya que estarían separados por 200 años de historia. Mi gente, hasta aquí hemos descubierto revelaciones impactantes sobre nuestros orígenes. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué piensan de estas inconsistencias históricas? ¿Les sorprende saber que muchas de nuestras creencias más arraigadas tienen fechas que no concuerdan? No se vayan, porque ahora viene la parte más interesante. Vamos a revelar cuándo y cómo realmente se introdujo el sistema de Ifá en tierras yorubas. Les aseguro que lo que viene les va a sorprender aún más. Por tanto, estas leyendas solo pueden ser consideradas como lo que son, leyendas. Moremi nunca pudo haber sido esposa de Oran Millán, y este no pudiera ser hijo de Oduduwa, eso está claro. Esto solo sería posible si Oduduwa y Moremi hubiesen vivido a mediados del siglo XIII. Lo más probable es que son héroes independientes, cada uno en su tiempo, pero que se han querido hacer coincidir en la historia. Vamos a resumir lo que realmente sucedió. Setilú, históricamente hablando, debió haber vivido en el siglo XV, o sea, los años 1400 si su origen era Nupe. Esto tiene más sentido cuando leemos que la introducción y aceptación de Ifá es relativamente tardía en la historia yoruba, cuando nos cuentan que el Alaafin Onikboki fue quien trató de introducir la creencia en Ifá y le costó el reinado como Alaafin. Pero esto se vuelve aún más crítico cuando vemos que el Alaafin Onikbogi reinó en un periodo indeterminado de los años 1500, al igual que su hijo Ofirán. En otras palabras, el sistema religioso de Ifá fue aceptado y acogido por los yorubas en algún tiempo indeterminado de los años 1500. Si seguimos la ruta de Setilú que nos describen las fuentes históricas, vemos que se dirigió a Benín, luego a Ado, de allí a Owo y finalmente a Ile-Ife. Sabemos que Benín fue fundado en los años 900 después de Cristo, que Ado fue fundado en el siglo XV y que Owo fue fundado también en el siglo XV, todo lo cual hace posible y creíble el viaje de Setilú en época tardía. Pudo ser por esta vía que finalmente llega a Oka y Geti en Ile-Ife, y no Oka y Tase como dicen algunos. Si él hubiese vivido en tiempos de Oduduwa, este viaje hubiese sido una imposibilidad, ya que no existían ni el pueblo de Owo ni el pueblo de Ado. Ahora bien, aquí viene algo que contradice muchas versiones. Si Ifá fue realmente conocido por los yorubas porque Oduduwa se encontró con Setilú en Ile-Ife, históricamente esto es sencillamente imposible. Claro que podríamos darles el beneficio de la duda y decir que Setilú vino de alguna de las 12 villas federativas que conformaron a los Nupes, hasta aventurarnos que vino de Nupeco para conservar el nombre Nupe. Pero esto sería igual de contradictorio. Y aquí viene otra contradicción más. Se dice que Setilú inició a varios de sus seguidores en los misterios de la adoración de Ifá y se ha convertido gradualmente en el oráculo consultor de toda la nación yoruba. Pero entonces surge una pregunta fundamental. ¿Cómo puede ser posible que en los años 1500 depusieran un alafín por tratar de implementar el culto a Ifá, si Oran Millán, el fundador de Oyo, fue supuestamente un hijo de Oduduwa y ya debía conocerlo? Es más, se supone que Oran Millán mismo consultó Ifá antes de partir de Ile-Ife para fundar Oyo. Entonces, ¿cómo es que en Oyo no se conocía Ifá, siendo que Setilú inició a varios desde la época de Oduduwa? Y aquí viene algo aún más increíble.
Existe una tercera versión de cómo llega Ifá a Oyo, pero esta vez de manos de una mujer. Recordemos que Ifá nos dice que en un inicio el culto lo tuvieron mujeres y lo perdieron por diferentes afrentas, pero fracasó, y luego el alado de Ado consagra al Alafin Onikbogi, quien fuera depuesto por esta causa. Luego se nos dice que su hijo, el Alafin Ofirán, hizo que fuera aceptado, pero además él también introdujo el culto a Egungun, que según las fuentes históricas era desconocido para los yorubas. Estamos hablando de los años 1500. Este último hecho sobre la introducción de Egungun nos habla más claramente que fue muy posterior a Changó, por lo que la única forma en que Changó podía conocer este culto era por el origen nupe de su madre, la princesa Torosi. Ahora vamos a ver algo muy interesante. El oráculo originalmente nupe tenía la siguiente estructura: Rusu, Ega, Efun, Arikin, Eyako, Shikan, Eyi, Gorirosun, Owonrin, Ofun, Oshe, Oyeku, Ogbe, Odi, Iwori, Rakpan, Otrupón, Yikanika, Guta, Esa, Turia, Etia, Vara y Conaugunda, Osa, Oturairete o Vara o Conrón. Existen muchas versiones sobre Setilú que lo ubican hasta en la propia Meca y hasta como hermano de Mahoma. De aquí surge también su nombre Agboniregun, ya que se dice que Setilú había nacido sin huesos. De hecho, muchos autores sostienen que el nombre Orunmila se desprende de Orunimi Ela, que significa solo el cielo sabe quién puede salvarse. Sin embargo, investigaciones más recientes sugieren algo diferente. La adivinación islámica es conocida como escribir en arena, Yarintite en yoruba o Kata Raml en árabe. El nombre Orunmila probablemente se deriva simplemente de Ar-Raml, con vocales añadidas para adaptarse a los patrones del habla yoruba. Ahora bien, mi gente, después de comprender estos orígenes históricos, es fundamental que entendamos qué es realmente Ifá y cómo se manifiesta en nuestra práctica diaria. Ifá es la palabra de Olodumare bien dicha. El Odú de Ifá Ofunogunda nos enseña: Olofin escribió los 16 Meyi en una piedra blanca, que fue donde primero se aprendió Ifá. En otras palabras, esto se escribió para que perdure en el tiempo, como las piedras y puro como la blancura de la misma. Por consiguiente se puede deducir que Ifá es aquello que nos trae auxilio a nuestra vida y es el que protege nuestras cabezas, para que alcancemos nuestro destino. Ifá es una religión que busca nuestro bienestar general, pero basado en un concepto holista. Ifá nos enseña en múltiples odus este tipo de aproximación cuando vemos que busca nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional y nuestra salud espiritual. Si realmente seguimos a Ifá, seguramente tendremos bienestar general en estas 4 formas de salud, lo cual nos dará la oportunidad de alcanzar nuestras metas o destino en la vida. En resumen, Ifá es nuestro defensor o, por llamarlo de alguna forma, nuestro sistema inmunológico en nuestra totalidad. Pero además, Ifá no es para el mal. Ifá es un bien para el mundo, que utilizamos para ajustar nuestra vida y nos ayuda con nuestro destino. Si hay algo que nos molesta o en lo que dudamos, consultamos a Ifá, que nunca nos negará un consejo, ya que el Odú de Ifá Oyekun o Trupón nos enseña que Orunmila se convierte en el custodio de la existencia. Pero debes comprender que no es para el mal. Si analizas los odus de Ifá, jamás verás a Orunmila arreando Osaín o arreando Egún, sino que siempre verás que todo lo resolvió por medio del Ebó y por medio de la herbología. A pesar de ello, muchos ven a Ifá como un método de hechicería cuando no es así. Ifá no son hechizos ni brujerías, Ifá no es un cántaro de dinero del cual nos servimos a nuestro antojo. Ifá es trabajo y conciencia. Ahora comienzas a comprender por qué tenemos tabúes físicos, por qué tenemos prohibiciones alimentarias, por qué nos sugieren mudarnos para cambiar el medio ambiente que nos rodea, por qué hacemos obras y Ebó. Pero sobre todo, comprendes por qué Ifá está balanceado en los 3 grandes pilares de nuestra existencia: Olodumare, Orisha y nuestros ancestros. Ifá es lección de vida, son nuestras fortalezas para alcanzar esos logros y llegar con éxito a nuestros respectivos destinos. Ahora bien, sabemos que hay muchas formas en que podemos perder esta salud integral y que donde una sola esté afectada, descompensará las otras en mayor o menor medida. Aunque muchas de estas afectaciones tienen que ver con factores externos, la mayoría de las veces se deben a la propia mala cabeza de las personas. A veces es la propia terquedad de la persona la que la enferma.
En otras, el incumplimiento, tal como lo enseña el Odu de Ifá Oyekun Ojuani. Ifá es el instructor de nuestro destino y quien nos dirá lo que podemos o no podemos hacer. Ifá es el buen consejero y el gran reformador de vidas. Es ese Padre que siempre estará a nuestro lado en tiempos difíciles y la armadura que nos protege de la muerte y de las adversidades. Ifá nos llevará seguros a nuestro destino, si somos perseverantes, pacientes y nos mantenemos al lado de Él. Ifá nos dará bienestar. Ifá es fe, palabra y sacrificio. Recuerda esto bien, Ifá es conciencia, Ifá es la verdad en nuestras manos, Ifá es sabiduría, Ifá no es de delincuentes ni de guapos, ni para demostrar una malentendida hombría. Ifá es la bendición de Olodumare a los hombres, para ayudar a los hombres. Ifá habla, para quien lo sabe escuchar, porque Ifá es la palabra de Olodumare bien dicha. Lo cierto es que ni el Ashe, ni la paciencia ni los dones te servirán de mucho sin el conocimiento. Esto podemos verlo claramente en el Odu de Ifá Iwori Ogbe, donde Changó se lo hace ver a Orunmila. Les voy a contar este fragmento. Changó fue a casa de Orunmila y le dijo: «Vengo a hablarte de mi ahijada Abeyamila de Ifá, porque está ayudando y protegiendo a tu hijo Awo Leri Ifá, que no conoce nada de Ifá y hay que buscar la forma de que aprenda». Orunmila le contestó que su hijo tenía Ashe de Olorún, a lo que Changó y el Egba le respondieron: «Eso no importa, porque la suerte que tienes por un tiempo y para todas las cosas de la vida, hay que buscar la seguridad en la sabiduría y no en el Ashe, y por eso hay que aprender Ifá». Como ven, Ifá no se fundamenta en la paciencia, ni en la humildad ni tampoco en el Ashe. No niego que te pueda ayudar, pero Ifá se fundamenta sobre la sabiduría y tu deber es obtener conocimiento. Nadie irá a tu consulta para ver tu paciencia o tu Ashe. Irán para que les resuelvas un problema que puedan tener, y para poder resolver ese problema lo debes hacer con conocimiento. ¿Quieres honrar a Ifá y hacer las cosas bien? Entonces, sé buen padre, buen esposo, buen hermano, buen hijo, buen amigo, buen babalawo, pero por sobre todas las cosas, sé un buen ser humano y recuerda que un babalawo siempre tendrá una misión de vida, pero respetando la vida de todos los seres vivientes. Hermanos, hoy en día vemos una realidad preocupante. Muchos jóvenes llegan creyendo que el conocimiento de Ifá se puede comprar en una librería o descargar de internet. Se sientan en la estera sin siquiera dominar los fundamentos básicos, sin entender que esto es un camino de aprendizaje profundo y dedicación. El verdadero aprendizaje de Ifá comienza con humildad y disciplina. No es suficiente memorizar rezos y pataquís. Necesitas desarrollar el entendimiento profundo de cada Odu, comprender sus significados múltiples, sus aplicaciones en la vida real. En la tradición, el aprendizaje viene por etapas. Primero debes dominar lo básico, la moyugba, los rezos fundamentales, el manejo del ecuele. Después viene el conocimiento de las hierbas, los sacrificios, los cantos sagrados. Cada paso construye sobre el anterior como una escalera que nos lleva al conocimiento. Pero más importante que todo esto es entender que Ifá no es un negocio, no es un título que presumes, es una responsabilidad sagrada. Cuando te sientas en esa estera, estás trabajando con las vidas de las personas que confían en ti. Sus problemas, sus angustias, sus esperanzas están en tus manos. Por eso Ifá nos enseña que antes de ser babalawo, debes ser una persona íntegra. El conocimiento sin ética es peligroso. La sabiduría sin compasión es vacía. El poder sin responsabilidad es destructivo. El método correcto de aprendizaje en Ifá requiere 3 elementos fundamentales: dedicación, estudio y práctica constante. En nuestra tradición tenemos 3 maestros que nos guían: Akoda, Asheda y Orunmila. Estos 3 maestros son entregados durante la consagración y es tu padrino quien debe enseñarte cómo trabajar con ellos. Este proceso no es de días ni meses, sino de 7 años completos como nos enseña Iwori Ogbe. Durante este tiempo debes fortalecer tu memoria y tu entendimiento. No es solo memorizar, es comprender verdaderamente cada odu, cada signo, cada mensaje que Ifá nos transmite. Para estudiar correctamente, debes sentarte frente a Orunmila con 2 velas encendidas. Cada día analizas un signo diferente, y por cada estudio colocas una semilla de guacalote hasta completar 256.
Este proceso te ayuda a desarrollar una conexión profunda con cada enseñanza. El conocimiento en Ifá es como un árbol. Primero plantas la semilla del interés, la riegas con estudio constante, la nutres con la práctica diaria y solo entonces comenzará a dar frutos. No hay atajos, no hay formas rápidas. El verdadero conocimiento requiere tiempo, dedicación y sobre todo, respeto por la tradición. Una de las herramientas más poderosas para memorizar Ifá, y que muchos subestiman hoy en día, es la meditación. Pero no hablamos de pararte de cabeza o volverte un tornillo humano. La meditación en Ifá es algo más profundo y práctico. La meditación es dedicar un tiempo para la reflexión tranquila y en silencio, lejos del trajín diario. En estos tiempos donde todo va cada vez más rápido, estamos perdiendo el contacto con nuestra paz interior. Pero en Ifá, según nos enseña el Odu Irete Ika, la meditación es fundamental para nuestro desarrollo. Para meditar en Ifá, necesitas encontrar un espacio tranquilo, preferiblemente tu cuarto de santo. Debes estar cómodo, sin distracciones. Puedes usar un tabaco, saumerios o lo que te ayude a concentrarte, pero lo importante es que tu mente esté clara y enfocada. Durante la meditación, te concentras en un Odu específico. Lo analizas desde todos sus ángulos. ¿Qué significa cuando viene en Iré? ¿Qué nos dice cuando viene en Osogbo? ¿Cómo se relaciona con otros Odus? Es como tener una conversación íntima con la sabiduría de Ifá. No es casualidad que los antiguos babalawos tuvieran un conocimiento tan profundo. La meditación les permitía interiorizar cada enseñanza, cada pataquí, cada refrán, hasta convertirlos en parte de su ser. La meditación en Ifá no solo fortalece tu memoria, también desarrolla tu capacidad de interpretación. Cuando meditas en un Odu, practicas cómo vivir su verdad, cómo aplicar sus enseñanzas en la vida real. Es ahí donde el conocimiento se transforma en sabiduría. No necesitas meditar horas y horas. Hasta 10 minutos de meditación profunda pueden ser beneficiosos. Durante tu día laboral, cuando sientas estrés o confusión, toma un momento para respirar y conectar con las enseñanzas de Ifá. Esto te ayudará a mantener el equilibrio y la claridad mental. La meditación también puede hacerse mientras caminas. En vez de perderte en pensamientos dispersos, concentra tu mente en un Odu específico. Relaciona lo que ves y experimentas con las enseñanzas de Ifá. De esta forma, cada paso se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Es importante llevar un diario de tus meditaciones. Como dice el proverbio, ni la más brillante memoria es más duradera que la tinta más tenue. Escribe tus reflexiones, tus interpretaciones, tus descubrimientos. Esto no solo te ayuda a recordar, sino que también profundiza tu comprensión. Con el tiempo, notarás que tu interpretación de Ifá se vuelve más rica, más profunda. Ya no solo verás los signos, sino que entenderás verdaderamente su significado y su aplicación en la vida real. Lo más importante de la meditación en Ifá es aplicar lo aprendido a tu propia vida. Cuando comprendas la profundidad y el significado de cada Odu que estudies, es momento de ponerlo en acción. Evalúa tu vida y determina cómo puedes aplicar esas enseñanzas en tu conducta diaria. Y esto no es teoría, hermanos. Cuando te sientas frente a un consultado, no tendrás tiempo de buscar en libros o celulares. Necesitarás tener ese conocimiento profundo, esa conexión directa con Ifá, que solo se logra a través del estudio constante y la meditación. El conocimiento sin práctica es como tener un machete sin filo, no sirve para nada. Cada Odu que estudies, cada pataquí que memorices debe convertirse en una herramienta viva que te ayude a guiar a quienes buscan tu consejo. Lo repito, Ifá es conciencia. No es un libro que lees y ya está. Es un camino de vida que requiere dedicación, estudio y sobre todo, práctica constante. La meditación es una disciplina, y como toda disciplina, requiere esfuerzo continuo para cosechar sus frutos. Ahora, mi gente, vamos a adentrarnos en algo fundamental. Los Odus de Ifá, nuestra guía de vida. Pero antes, déjenme sus comentarios. ¿Cuántos de ustedes practican la meditación en sus estudios? ¿Qué técnicas utilizan para memorizar los Odus? Bien, mi gente, los Odus de Ifá son 16 Odus dobles que llamamos Meyi u Olodu y 240 combinados que conoceremos como Omodu.
Para que lo entiendan mejor, Olodu significa dueño del Odu y Omodu significa hijo del Odu. Según las distintas combinaciones de los 16 Megis, se generan los otros 240 signos. Cada uno reúne diversas enseñanzas, consejos, sacrificios y obras, ya sea para alcanzar el Ire o evitar el Osogbo. Los Odus de Ifá son los patrones que integraron e intervinieron en la formación del mundo y la naturaleza en el momento de la creación. En ellos podemos ver además el destino de los seres humanos y los patrones que lo gobiernan. En resumen, nuestros Odus representan la explicación del mundo y las soluciones a los problemas que ese mundo pueda darnos. El sistema de Ifá es todo un compendio, un corpus que se subdivide en capítulos conformados por los Meji y sus respectivas combinaciones. Entre los mismos Mejis existe un rango de jerarquía desde el primero hasta el 16º. Este orden es fundamental que lo conserves en tu mente y lo aprendas de memoria, ya que este tipo de jerarquías es la que predomina en todos los registros de Ifá. La jerarquía comienza con Eyogbe, seguido por Oyekun, Iwori, Odi, Iroso, Ojuani, Obara, Okana, Ogunda, Osa, Ika, Otrupón, Otura, Irete, Oshe y finalmente Ofun. Ahora bien, los Odus siempre los leerás y escribirás de derecha a izquierda, pero más importante aún, los debes escribir en una secuencia específica. Cuando escribas un Odu en tus notas, usarás I para la parte cóncava de la cáscara y O para su parte convexa. Por ejemplo, si al tirar el ecuele te sale Oyekun Ogbe, para anotarlo deberás escribir en secuencia sus patas, comenzando por la pata derecha y alternando con la izquierda. En este caso, escribirás en el lado derecho una O y en el lado izquierdo un I, y así sucesivamente hasta completar la figura. Es importante que cuando escribas los Odus, marques el primero, y solo el primero, con una cruz arriba. Esto lo harás porque identificará el primero y además asegura que no estés leyendo el papelito o tablita al revés. Y no, esta no es una cruz religiosa como algunos dicen, es el representativo de las 4 direcciones primordiales. Ahora, hermanos, hay algo muy importante que debemos aclarar. Existe una creencia común que dice todo nace en un Odu. Sin embargo, esto no siempre es así. Los Odus pueden comunicarnos las cosas de 3 formas diferentes. La primera forma es cuando en un Odu nacen ciertas cosas que debemos o no debemos hacer. También puede referirse al nacimiento de animales, plantas, obras, un orisha y demás elementos de nuestra tradición. La segunda forma es cuando un Odu nos da una sentencia sobre un tema en particular. Y la tercera es cuando el Odu nos habla de un tema específico. Les voy a poner un ejemplo claro. En el Odu Osa Iroso nace que Orunmila sea quien determine el ángel de la guarda. Por eso los babalawos somos quienes debemos determinar el ángel de la guarda de las personas. Esto no es negociable y tiene su pataquí que lo respalda. Pero también tenemos sentencias como en Osa Ogbe que dice: por este Ifá es donde el Awo que tenga Olofín puede montar todos los Ocha que conozca. Esto no necesita un pataquí, es una sentencia directa que aplica a todos los olofistas. Y finalmente, hay Odus que nos hablan sobre procesos específicos. Por ejemplo, Ojuaniosa nos habla sobre el proceso correcto para abrir un Osun. No dice que nace, no da una sentencia, pero nos instruye sobre el procedimiento correcto. Veamos cómo esto se aplica en la práctica diaria. Por ejemplo, cuando lanzas un Odu como Ika Osa durante una consulta para determinar el ángel de la guarda, el Odu te dice claramente: hay que tener cuidado al determinar el ángel de la guarda de la persona. La persona es solo hijo de Obatalá, Oya y Ogun. ¿Qué significa esto en la práctica? Que solo preguntas por esos 3 orishas. Si preguntas por Ogun y Orunmila dice que no, preguntas por Oya. Si dice que no, entonces ya sabes que es Obatalá sin necesidad de preguntar más. El Odu te ha dado una instrucción clara y precisa. También hay procesos intrínsecos que debes ejecutar apenas ves caer ciertos Odus en la estera. Por ejemplo, cuando ves Otura Ogbe, inmediatamente debes poner una jícara con un huevo de gallina, aguardiente y miel de abejas detrás de la puerta. No es algo que preguntas a Orunmila, simplemente lo haces porque el Odu ya te está diciendo que lo hagas. O cuando ves Osa o Juani y defiende Changó, no puedes pedir gallo para este,
ya que el propio Odu te dice, por este Ifá no se le da gallo a Changó, se le da guinea. Por estas razones, hermanos, es que insisto, no basta con sentarse a leer Ifá. No es suficiente tener un libro o una aplicación en el teléfono. Necesitas conocer estas especificidades, estos detalles que hacen la diferencia entre una buena y una mala interpretación. Cuando estás frente a un consultado, su vida está en tus manos. Si no conoces las particularidades de cada Odu, si no sabes qué nace, qué se sentencia y qué nos habla en cada uno, podrías estar dando consejos equivocados o, peor aún, haciendo trabajos de manera incorrecta, lo que simplemente en pocas palabras estarías matando a una persona. Los que me conocen como Laili, Yuli, Neisi, Carlos, Nulios y toda la comunidad del canal Ofuno She o el grupo Hermanos de Luz saben bien esto. El Odu de Ifá Okana Obara nos enseña que el Babalawo estudia y se prepara para la vida. No es casualidad que los antiguos tuvieran que pasar años estudiando antes de poder sentarse en una estera. Ellos entendían que cada Odu es un mundo de conocimiento que debe ser comprendido en su totalidad. Y aquí les dejo una reflexión importante. Cuando un médico te atiende, ¿te gustaría que estuviera consultando ChatGPT para diagnosticarte? ¿O preferirías que tuviera el conocimiento en su mente, listo para ayudarte? Lo mismo aplica para nosotros como babalawos. El conocimiento debe estar en nuestra mente, no en nuestros teléfonos. Como puedes ver, Ifá es mucho más que un sistema de adivinación. Es un camino de vida, un camino de sabiduría que requiere dedicación, estudio y sobre todo, integridad. Recuerda esto. Siempre que cada vez que se sientan frente a un consultado, no solo están trabajando con su problema inmediato, están tocando su destino. Por eso es tan importante conocer cada Odu en profundidad, entender sus mensajes, sus nacimientos, sus sentencias. Como dice Ifá en el Odu Obara Meji, el que sabe no muere como el que no sabe. Este conocimiento que hemos compartido hoy es apenas la punta del iceberg. Si quieren profundizar más en nuestra tradición, no se pierdan nuestro próximo video. La verdad sobre la muerte en la religión yoruba que nadie te había contado. Como siempre les recuerdo, si les gustó este contenido denle like, suscríbanse y activen la campanita para más videos sobre nuestra tradición, Iború, Iboya y Boshishe. Que Orunmila me los cubra con su manto de sabiduría y me los proteja siempre.